Hola amigos de YouTube. Estoy de regreso jeje, disculpen por no subir vídeos tan seguido, pero es que no tengo mucho tiempo de subir vídeos jeje. Bueno, hoy hablaremos de las peores conversiones de videojuegos a otras consolas. Las conversiones son adaptaciones de algún videojuegos de arcade o otra consola adaptadas a otra consola con menos capacidad. Muchas veces las conversiones son bien logradas teniendo grandes resultados. Pero en otras ocasiones no, y de eso es lo que voy a hablar hoy. Número 1. Pac-Man para Atari 2600. Quizás estemos ante el videojuego más famoso de todos los tiempos. Si Namco no hubiera programado este título en el ya lejano 1980, es muy posible que la industria del entretenimiento electrónico no hubiera crecido tanto, y quizás muchos de nosotros estaríamos ahora mismo disfrutando de otro hobby más sano y productivo. Pero el caso es que lo programaron, y pronto se convirtió en la máquina arcade más vendida de todos los tiempos, 293.822 unidades según el libro Guinness de los Récords, lo que no está nada mal. No entraré ahora a explicar la mecánica del juego, porque es algo que casi todo el mundo a estas alturas conoce. Basta decir que la palabra comecocos con la que se designaba a este título en España, se convirtió en sinónimo de cualquier juego electrónico hasta no hace mucho por estos lares. Pac-Man fue uno de los títulos más versionados. Era algo lógico, todos los sistemas domésticos querían tener al videojuego más popular de principios de los 80. Una de esas conversiones la recibió una consola que por aquel entonces estaba en la cresta de la ola, Atari 2600. En principio, y a pesar de su escasa potencia, no parecía muy complicado trasladar la recreativa de Pac-Man a un cartucho de esta consola. Recordad, el original son unos laberintos compuestos por simples líneas sobre fondo negro y un par de graciosos sprites como protagonistas, pero viendo el resultado final, debió ser tan difícil como hacer un port de Mass Effect a una Game Watch. Y es que no hay nada en este cartucho que recuerde al clásico original. Ni gráficos, ni sonido, ni mucho menos adicción si hasta el primer laberinto es distinto. Un completo desastre, aunque a pesar de todo logró vender 2 millones de copias. Eran otros tiempos, desde luego. En definitiva, este Pac-Man de Atari 2600 ha pasado a la historia, y con razón, como una de las peores conversiones de recreativa a consola de la historia, y circula por ahí la leyenda negra de que este juego, junto con Ed de Extraterrestrial también de Atari 2600, fueron en gran medida los responsables del crack consolero del 83, que a punto estuvo de acabar con la incipiente industria del videojuego. Número 2. Strider para la NES. La mayoría de ustedes seguramente ignora la existencia de esta versión del clásico de Capcom para la 8 bits de Nintendo. Créanme si les digo que son unos afortunados, porque entonces solo recordarán la genial recreativa del mismo nombre, con sus espectaculares gráficos y la legendaria agilidad del protagonista Ryu. Menciono lo anterior porque salvo el nombre, nada en este juego programado en 1989 para la 8 bits de Nintendo recuerda al clásico de los salones recreativos. De hecho, una de las principales virtudes del arcade original era el fantástico movimiento de Ryu y un gancho con el que podía encaramarse a prácticamente a sitio, incluidos algunos enemigos finales. Pues bien, en el juego de NES nuestro pobre protagonista se moverá como una tortuga con reuma, y del gancho mejor ni hablar, ya que solo podrá rebotar un poco en las paredes, siendo imposible hacerlo bien a la primera. Los demás aspectos del juego eran normalitos, destacando el sonido de la espada, pero llamándose Strider uno espera mucho más. La única manera de disfrutarlo era apagando la consola, cerrando los ojos y recordando las partidas al original. Capcom, creadora de ambos juegos, argumentó en su momento que las diferencias entre arcade y NES eran debidas a que esta última versión era más fiel al manga en el que se basa, aunque esto parecía más bien una excusa. Afortunadamente, la conversión a NES de Strider solo se distribuyó en Estados Unidos, y únicamente mediante los populares cartuchos piratas de las tiendas de los chinos podía adquirirse una copia por aquí. Como conclusión, desde luego parece que a este título le persigue una especie de maldición bipolar, ya que por cada juego bueno de la serie, había un reverso tenebroso en forma de bodrio injugable, y si por ejemplo Strider de Mega Drive, uno de los primeros cartuchos de 8 megas, y Strider 2 de PlayStation eran magníficos, este de NES, el de Master System y el Strider 2 de la 16 bits de Sega fueron bastante maletes. En la actualidad solo podemos disfrutar de la agilidad de Ryu en la saga de lucha Marvel vs. Capcom, quizás ya vaya siendo hora de dar una nueva oportunidad a Strider en la actual generación. Número 3. Bad Guess vs.
Dragon Ninja para la NES. El caso es que a alguien se le ocurrió convertir este juego a NES con la mayor fidelidad posible al original, y eso fue demasiado. Esta consola no destacaba precisamente por su potencia a la hora de mostrar gráficos y sonidos, pero muchas compañías creaban auténticas maravillas para ella adecuando los aspectos técnicos a las posibilidades reales de la máquina. Ahí están grandes títulos de recreativa que pasaron por NES con buen resultado, como Contra, Double Dragon, Bionic Commando y muchos más. Pues bien, Data East prefirió hacer el camino inverso y primar los aspectos técnicos a los jugables, y patinó. Nada más tomar el control del personaje te das cuenta de que algo va mal, muy mal, y es que al sprite protagonista parecen faltarle muchos cuadros de animación, lo que le hace andar lentamente y como a trancos. Esto no es solo un problema estético, ya que esa torpeza le deja vendido frente a los veloces enemigos. Y encima en esta versión de NES no se puede jugar a dobles, con lo que nadie te echará una mano. Bueno, tras esta primera decepción, y haciendo un gran esfuerzo por no abandonar, llegabas al enemigo final de la primera fase, y tras vencerle, una especie de ladrido infrahumano te sobresalta. Era el chip de sonido de la NES intentando reproducir una frase digitalizada. Tras recobrarse del susto, y después de comprobar que no se había quemado nada en la consola, continúas jugando durante 7 largas y repetitivas fases, alcanzas el final, matas al último jefe y descubres con horror que todo ese esfuerzo solo ha servido para rescatar al presidente de los USA por aquel entonces, George Bush el padre, al menos. Yo, que había disfrutado como un enano encarnando al Che y a Castro en Guerrilla War, si se llega a enterar la CIA. En fin, un juego flojete, con gráficos sorprendentemente fieles al original, pero aburrido a más no poder, y con el inconveniente de que en esta conversión se ha eliminado la opción de jugar a dobles, una de las cosas más divertidas de la recreativa. Mejor hubiera hecho quedándome con ciertos revolucionarios cubanos, que al menos eran mucho más divertidos. Número 4. Dragon Slayer para la NES. Nunca he sido un fan de esos juegos en los que toda la acción se limita a pulsar un botón en el momento justo, pero hay que reconocer el mérito de esta recreativa de Laserdisc. Era como jugar a un episodio de dibujos animados en el que, si no éramos lo suficientemente hábiles, nuestro héroe moría de la forma más extravagante y divertida. Y creo recordar que fue la primera vez que se veía algo así. Estamos hablando del año 1983, aunque luego hubo una pequeña plaga de este tipo de juegos, que se lo pregunten a la pobre Mega CD. Pues bien, la versión de NES se parecía tanto como un huevo a una castaña a la histórica recreativa que le daba nombre. Era evidente que una máquina de 8 bits no podía gestionar los gráficos tipo cartón del original, pero ya que te pones a hacer un juego basado en su trama y personajes, por lo menos que sea decente. Pues no. Básicamente, este cartucho es un juego de plataformas donde manejamos al osado caballero Dirk mientras intenta rescatar a su amada Daphne. Y hasta aquí puedo hacer el análisis, porque incluso su primera pantalla es tan absurdamente difícil que era virtualmente imposible avanzar mucho más allá. Buscad en YouTube para comprobarlo. Si alguien pasó esta primera pantalla, enhorabuena, es un as de los videojuegos. Si alguien fue capaz de acabarse el juego, me cuesta creer que exista tal persona con nervios de acero y paciencia infinita digna de entrar en el Olimpo de los dioses del joystick. Imposible de jugar, en definitiva. Una pena, pues este título tan carismático se merecía mucho más. Posteriormente se publicó una versión para Super Nintendo que era bastante mejor, aunque tampoco respetaba mucho al original. Solo con la llegada de los lectores CD a las consolas, se pudieron realizar conversiones más o menos fieles de este clásico. Número 5. Street Fighter 2 para la Game Boy. Muchos pensábamos que era prácticamente imposible convertir esta espectacular recreativa a Game Boy. Incluso alguna revista especializada anglosajona realizó una famosa broma aprovechando un April Fool's Day celebración similar a nuestro Día de los Inocentes en la que anunciaba la inminente publicación de este título. Todo era falso, por supuesto, pero puso los dientes largos a muchísimos usuarios de Game Boy. Pero en 1994 Capcom se la jugó de verdad e hizo portátil al mito de la lucha. La expectación era máxima. ¿Cómo podía caber esta inmensa recreativa en un pequeño cartucho de Game Boy de apenas 4 megas? Los antecedentes eran regulares, ahí estaban las geniales versiones de Super Nintendo y Mega Drive, aunque las de ordenador eran caso aparte, pero desde luego la portátil monocroma de Nintendo no parecía el mejor destino para Ryu y compañía.
Probar Street Fighter en Game Boy fue más o menos como sigue. Una vez con el diminuto cartucho en las manos, y tras comprobar con cierta desilusión que no pesaba más que los demás cartuchos de esta consola, ya sé que es una tontería, lo introduje en la ranura y di al botón de on con cierto nerviosismo. Para empezar, habían recortado el número de luchadores de 12 a 9. Adiós a Vega, Dalsim y Honda. Bueno, esto era grave pero comprensible, dada la menor capacidad de la portátil. Además se podía elegir libremente desde el principio al resto de luchadores, incluidos los jefes finales. Otro problemilla era que la recreativa usaba 6 botones para los distintos golpes, y de todos es sabido que la Game Boy solo tenía 2. Esto se solucionó en parte usando las flechas de dirección mientras se pulsaba un botón, aunque era un poco lioso. De todas formas, lograron meter todos los golpes especiales y magias de los luchadores. Pero el verdadero problema de esta conversión era el movimiento. Los personajes eran grandes y perfectamente reconocibles, pero también muy torpes, y los combates parecía que iban a tirones por culpa del lamentable scroll lateral de la pantalla. Esto hizo que las peleas, la verdadera alma del juego, fueran imprecisas y engorrosas. Capcom dijo que los susodichos problemas con el scroll se solucionaban al jugar con este cartucho en Super Game Boy, un periférico que permitía correr los cartuchos de Game Boy en Super Nintendo, pero para eso siempre me pareció mejor opción comprar directamente el juego de 16 bits, que además daba 1000 vueltas a esta versión portátil. En definitiva, la compañía nipona hizo un correcto juego de lucha para Game Boy, pero era una sombra del original. Por lo menos era bastante superior a la conversión de Mortal Kombat para esta misma consola, aunque quizás les hubiera ido mejor si hubieran hecho una versión Super Deformed como hacía SNK con sus sagas clásicas de lucha en la portátil de Nintendo, dando como resultado unos juegos más humildes técnicamente, pero bastante más divertidos. Número 6. Toki para la Mega Drive. Este análisis es un caso difícil, porque en realidad estamos hablando de dos juegos distintos. Ya la coletilla que seguía al título de Mega Drive Going Up Speed te despistaba, y no sabías si se trataba de una continuación, un remix u otra cosa. Al final descubrías, con cierto pesar en mi caso, que más que ante una conversión directa de la divertida recreativa de TAT, nos encontrábamos ante una versión libre reprogramada por la propia Sega, que solo conservaba del original el simpático mono protagonista y algunos elementos más. Por lo tanto este Toki de Mega Drive era un juego distinto, lo que no quiere decir que sea malo, conozco a gente que le encanta, pero creo que no consigue alcanzar los niveles de originalidad y entretenimiento de la recreativa en la que se inspiraba. Uno se pregunta por la razón de este rediseño completo del juego. No pudo ser por falta de potencia de la consola, pues la 16 bits de Sega era casi como tener una recreativa en casa y juegos como Golden Axe o Ghouls N Ghost lo demuestran. Incluso el Toki de NES era sorprendentemente similar al original. ¿Qué pasó entonces? Lo ignoro, quizás fuese falta de tiempo, problemas con la licencia, o un intento por mejorarlo, el caso es que particularmente me supuso una pequeña decepción. Y repito, este Toki de Mega Drive es un juego bastante decente, con su correspondiente ración de plataformas y escupitajos, pero por alguna razón no tiene esa magia que transmitía el original. Solo hay que jugar unos minutos a la primera fase de ambos juegos para darse cuenta de la diferencia. Una pena, porque pienso que si se hubiera querido, se podría haber hecho una conversión pixel perfect de este título, o al menos tan respetuosa como la realizada en 2009 para Xbox 360, y si lo que se pretendía era hacer una secuela, el resultado podría haber sido mucho mejor. Número 7. Daytona USA para la Sega Saturn. Para el final dejo un claro ejemplo de que las prisas no son buenas a la hora de sacar un videojuego. Pero antes un poco de historia. A finales de 1994, Sega iba contrarreloj para lanzar su consola de 32 bits antes que Sony hiciera lo propio con su flamante PlayStation. Consideraban las mentes pensantes de la compañía de Sonic que la ventaja en el tiempo les daría también una importante ventaja en las ventas, y finalmente Saturn veía la luz en Japón antes de las navidades de aquel 1994. Meses más tarde lo haría en USA y Europa. La consecuencia de tanta precipitación fue que la máquina de Sega llegaba a manos de los consumidores con un catálogo inicial de juegos muy corto, y lo que es peor, alguno de ellos terminado a toda prisa, como era el caso de este Daytona USA. Antes de nada, hablar un poco de la recreativa original. Daytona USA era un trepidante y veloz juego de carreras con coches tipo NASCAR a través de unos circuitos bastante detallados. Técnicamente daba 1000 vueltas al anterior Virtua Racing, usando un mayor número de polígonos en el diseño y texturas increíbles.
Además era una gozada jugarlo en la cabina del juego, con volante, pedales y palanca de cambios respondiendo a la perfección. E incluso podían conectarse varias de estas cabinas, con lo que se generaban unos piques de órdago entre los parroquianos de los salones recreativos. Pues bien, la conversión de este espectacular juego de carreras a Saturn no alcanzó la calidad esperada, y en gran medida fue debido a las prisas. Imagino que los programadores tendrían a los jefazos de Sega todo el día encima presionándoles con los plazos para sacarlo a tiempo. Por si fuera poco, crear un videojuego para una consola nueva, sin experiencia previa y sin conocer su potencial, inferior en todo caso a la recreativa, tuvo que ser un suplicio, y el resultado no pudo ser otro. Este Daytona USA de Saturn es un constante querer y no poder. Al reducir los frames por segundo de 60 a solo 20, se perdió por completo la magnífica sensación de velocidad del original. Y además, los circuitos parecían generarse a escasos metros de nuestro coche, dando la impresión de que en cualquier momento caeríamos al vacío. Un pequeño desastre, vamos, algo muy similar ocurrió también con la conversión a Saturn de Virtua Fighter, donde desaparecían brazos, piernas e incluso luchadores enteros durante los combates. Y lo peor de todo es que poco después se demostró que, con tiempo y dejando a los programadores exprimir el potencial de Saturn, se podía crear un buen juego basado en la recreativa. Y así apareció en 1996 Daytona USA Championship Circuit Edition, que solventaba todos los defectos del anterior, incluyendo de paso nuevos circuitos. Lo malo es que el mal ya estaba hecho, y este desengaño, junto con otros como el mencionado Virtua Fighter, comenzaron a inclinar la balanza de las preferencias de los usuarios hacia PlayStation y sus espectaculares Ridge Racer, Tekken y compañía. Incluso Saturn cayó al tercer puesto de ventas con la aparición de Nintendo 64, y Sega ya no levantó cabeza en el terreno de las consolas domésticas ni siquiera con la prometedora Dreamcast. Una pena, y todo por las excesivas prisas. Número 8 Altered Beast para la Sega Master System. Que no los engañe la nostalgia, Altered Beast es un juego cutrecillo. Muchos lo tenemos mitificado al ser el juego que venía con la Mega Drive antes del lanzamiento de Sonic, pero rejugarlo y ya verán que es un mierda. Mientras estamos en forma humana repartiremos coces y puñetazos de forma bastante tosca hasta conseguir transformarnos en lobo, dragón o tigre, que es donde el juego gana algo de interés. La versión de Master System intenta llevar la máquina arcade a un sistema que, por sus propias limitaciones, no puede soportarlo. Los parpadeos son algo constante durante la duración del juego, la jugabilidad algo lenta del arcade original se ve agravada al tener que pulsar los botones 1 y 2 a la vez para saltar, los enemigos finales se reducieron de tamaño para evitar males mayores y lo peor, tendrás que jugar tú solo, porque la versión de Master System de Altered Beast no tiene opción para 2 jugadores. Número 9 Nemesis para la Spectrum. La saga de matamarcianos de Konami también tuvo sus patinazos en los ordenadores caseros. Mientras que las versiones para MSX, de cartuchos y muy similares a la recreativa, proporcionaban muchas horas de diversión porque mira que eran difíciles, los cabrones, la versión de Spectrum no corrió la misma suerte. Con unos gráficos bastante feotes, una combinación de colores poco afortunada y la eliminación de todos los efectos de sonido y música, la conversión de Nemesis o Gradius, como queráis llamarlo, es poco recomendable incluso hoy en día, cuando disponemos de emuladores gratis. Número 10 Street Fighter 2 para la PC. Mientras la versión de Super Nintendo recreaba de forma muy fiel a la recreativa, los usuarios de PC no tuvieron tanta suerte. A pesar de poder elegir entre los 8 luchadores y unos gráficos bastante cercanos al arcade, fue una pésima jugabilidad. Algunos errores gráficos, los Hadouken Ryuken eran iguales a los Yogasphere de Dalsim, el recorte drástico de la banda sonora durante todo el juego se oía la música de selección de personajes, unos glitches de la hostia si ganábamos un combate en el aire ahí nos quedábamos y que además no podíamos encadenar golpes, los sprites eran invulnerables cuando recibían daño, lo que clasifica esta conversión como el peor Street Fighter 2 que ha aparecido para sistemas domésticos. Número 11 Ghost Goblins para la Amstrad. Si las conversiones ya eran malas por sí mismas, la versión para Amstrad CPC del clásico de Capcom se lleva la palma. No solo por los gráficos, las cutrísimas animaciones y la música, vagamente inspirada en el tema original, sino porque es la primera vez que Sir Arthur muere con la armadura puesta. Con un solo impacto nos mandaban directamente a la tumba, sin quedarnos en gallumbos tal como pasa en el resto de versiones. No quiero imaginarme la cara de los pobrecitos compradores cuando cargaban el juego y se encontraban con esto.
Número 12. Double Dragon para la MSX. Billy y Jimmy tenían los bolsillos llenos de monedas de 1 peso de tanto pelearse en todos los salones recreativos. Como era de suponer, Double Dragon apareció en todos los formatos domésticos, pero fueron las versiones de los ordenadores de 8 bits Amstrad, Spectrum, Commodore 64 y MSX los que se llevaron la peor parte, especialmente el MSX, y a mí personalmente me la metieron doblada. Número 13. Smash Televisión para la Master System. Smash Televisión, ese juego mata-mata que se caracterizaba por su elevada dificultad y los miles de enemigos que nos asediaban en ese bizarro concurso de televisión. El problema de esta conversión de Master System no es por eliminar el modo de 2 jugadores, sino que, por limitaciones técnicas del hardware, no podían aparecer más de 4 enemigos a la vez. Nunca una masacre había sido tan sencilla. Número 14. Donkey Kong para la Atari 2600. El arcade de Nintendo hacía furor en los salones recreativos, y la Atari 2600, el sistema doméstico más popular de la época, no iba a quedarse sin su conversión. Como siempre, las limitaciones del sistema hicieron mella en la conversión y, además de unos gráficos bastante simples, solo se plasmaron de forma muy simplificada 2 de las 4 pantallas de la máquina. Los poseedores de la Atari 2600 empezaron a mosquearse. Número 15. Rampage para la Atari 2600. Después del crack del 83, con sistemas como la NES o la Sega Master System, hubo un intento para resucitar a la Atari 2600 debido a la gran cantidad de consolas que existían en los hogares. Pese a sus limitadas capacidades técnicas, muy inferiores a la de los sistemas de moda, se publicaron varias conversiones de recreativa a Atari 2600 a finales de los 80. La conversión que nos ocupa es particularmente sangrante: gráficos malos, animaciones cutres, jugabilidad horrenda. Rampage para Atari 2600 tiene lo mejor de cada casa. Número 16. The King of Fighter 95 para la Game Boy. SNK, cuando creó la saga King of Fighters, dijo que no la trasladaría a Mega Drive y a Super Nintendo porque no eran suficientemente potentes como para aguantar el juego. Y van y lanzan una versión para una consola portátil de 8 bits con 4 colores en pantalla bien hecho. A pesar de contar con personajes super deformes, los sobrecargados fondos del juego convertían la experiencia en un batiburrillo de píxeles que no gustó a casi nadie. Por lo menos estaba mal. Bueno amigos, esto fue todo. Jeje, después de meses de no subir vídeo, jeje. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y dejarme un comentario, duda, crítica, etc. Adiós. Hola amigos de YouTube. Estoy de regreso, jeje, disculpen por no subir vídeos tan seguido, pero es que no tengo mucho tiempo de subir vídeos, jeje. Bueno, hoy hablaremos de las peores conversiones de videojuegos a otras consolas. Las conversiones son adaptaciones de algún videojuegos de arcade de otra consola adaptadas a otra consola con menos capacidad. Muchas veces las conversiones son bien logradas teniendo grandes resultados. Pero en otras ocasiones no, y de eso es lo que voy a hablar hoy. Número 822 unidades según el libro Guinness de los Records, lo que no está nada mal. No entraré ahora a explicar la mecánica del juego, porque es algo que casi todo el mundo a estas alturas conoce. Basta decir que la palabra comecocos con la que se designaba a este título en España, se convirtió en sinónimo de cualquier juego electrónico hasta no hace mucho por estos lares. Pac-Man fue uno de los títulos más versionados. Era algo lógico, todos los sistemas domésticos querían tener al videojuego más popular y watch. Y es que no hay nada en este cartucho que recuerde al clásico original. Ni gráficos, ni sonido, ni mucho menos adicción si hasta el primer laberinto es distinto. Un completo desastre, aunque a pesar de todo logró vender 2 millones de copias. Eran otros tiempos, desde luego. En definitiva, este Pac-Man de Atari 2600 ha pasado a la historia, y con razón, como una de las peores conversiones de recreativa a consola de la historia. Hice uno Pac-Man para Atari 2600. Quizás estemos ante el videojuego más famoso de todos los tiempos. Si Namco no hubiera programado este título en el ya lejano 1980, es muy posible que la industria del entretenimiento electrónico no hubiera crecido tanto, y quizás muchos de nosotros estaríamos ahora mismo disfrutando de otro hobby más sano y productivo. Pero el caso es que lo programaron, y pronto se convirtió en la máquina arcade más vendida de todos los tiempos, 293.000 par de principios de los 80. Una de esas conversiones la recibió una consola que por aquel entonces estaba en la cresta de la ola, Atari 2600.
En principio, y a pesar de su escasa potencia, no parecía muy complicado trasladar la recreativa de Pac-Man a un cartucho de esta consola. Recordad, el original son unos laberintos compuestos por simples líneas sobre fondo negro y un par de graciosos sprites como protagonistas, pero viendo el resultado final, debió ser tan difícil como hacer un por de Mass Effect a una Game